Están escuchando Estudiando, el principio de no acción con Fabián Coronado. Como habrán escuchado, ya tenemos nuestro jingle y esperamos lo disfruten tanto como nosotros. Fue un esfuerzo de Karen, como comentaba el capítulo anterior, y personalmente lo considero un muy buen resultado. Fabián Coronado es guitarrista, compositor y docente egresado de la licenciatura en música de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una gran actividad como compositor y concertista, y actualmente labora como profesor de guitarra en el Centro Estatal de las Artes de Tecate, e imparte clases de guitarra e historia de la música en el Centro de Estudios Musicales CEM de la UABC. En este capítulo tocamos unos temas muy interesantes, entonces les recomiendo escuchar todo el capítulo. Estoy seguro de que lo disfrutarán. Bienvenidos, están escuchando Estudiando y en este episodio tenemos a nuestro invitado Fabián Coronado. Hola Fabián. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Aquí en casa con un poco de calor, pero todo bien, adaptándonos. Excelente. ¿Y tú cómo estás, Santi? Yo todo bien, aquí combatiendo calor con ventiladores, uno a la vez. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Aquí también andamos bien. Entonces, pues para empezar a conocer mejor a nuestro invitado, Fabián, si no le molesta decirnos, ¿cuándo y dónde nació? Bien, pues yo nací en Guadalupe, Nuevo León. Curiosamente sigo sin conocerlo. ¿Por qué? Porque pues prácticamente nací ahí, pero me crié en Mexicali, Baja California. Pues cuando cumplí un año, al parecer mis papás fueron a Mexicali por cuestiones laborales. Y pues bueno, desde entonces no he ido yo a Guadalupe. He pasado a lo mejor por algún tiempo, ya que allá en Monterrey, en Nuevo León, los municipios están pegados, no es como aquí, como Baja California, que está Tijuana, y para llegar a Mexicali pues tienes que pasar por la Rumorosa, tienes que pasar ciertas horas, ¿no? Y allá no, allá todo está pegado, los municipios. Entonces pues he llegado a pasar por ahí las últimas veces que fui a Nuevo León. Sin embargo, no sigo sin conocer un poco relativamente bien pues ahora sí que mi lugar de nacimiento, ¿no? Pero sí, nací en Guadalupe, Nuevo León. Wow, ¿y nunca le ha dado esa curiosidad de regresar y ver dónde fue? ¿Tú quién nació Pues usted? sí, la verdad que sí me ha dado la curiosidad, pues de conocer, ahora sí que conocer de dónde, pues cuál fue ahora sí que la tierra que te vio nacer, ¿no? Entonces, pues prácticamente no conozco, no es como decir, comparar cómo ha estado desde que me fui de ahí o algo así, no, pues realmente tenía un año, entonces no estaba consciente de eso. Sin embargo, sí me ha dado la curiosidad de ir, y espero algún momento pueda ir a conocer un poco por allá. Mi familia es de Monterrey, bueno, la mayoría vive en Monterrey, y bueno, y en municipios alrededor. Y pues bueno, yo de hecho, curiosamente también creí que había nacido en Monterrey, Nuevo León. Y me enteré que era de Guadalupe hasta los 12 años más o menos. Yo siempre creí que era de Monterrey porque No. porque pues íbamos allá a visitar a mi familia, pues, y mis papás, no, pues que vamos a Monterrey, que eres de Monterrey, que qué chido allá, ya, pues sí, ¿no? Y así se quedó. Pero cuando me quería entrar un equipo de fútbol en la primaria, no, en la secundaria, 13 años creo que tenía, en la secundaria, y pues me piden mi acta de nacimiento. Entonces pues ya se la pedí a mi mamá, me la dio, se la entregué al entrenador, al que nos registraba. Bueno, pero se la di a un amigo, de hecho un amigo fue el que me dijo, se la di, y él se la dio al entrenador. Y al día siguiente en la escuela me dice, oye, ¿no que eres de Monterrey? No, pues sí soy de Monterrey, ¿por qué? No, pues es que aquí dice que eres de Guadalupe, Nuevo León. Y yo, ¿cómo? Y pues bueno, ya tuvimos la plática seria con mis papás al respecto. De vivir engañado toda mi vida, bastante. Oh, Dios. Sí, ¿Y a esa edad ya había empezado a tocar la guitarra? A los 13 años, ¿qué hice? Pues había llegado a tocar la guitarra. De hecho, mi primer contacto con la guitarra fue pues prácticamente con mi abuelo paterno, allá también en Monterrey. Las primeras veces que íbamos a visitarlos, yo creo que tenía unos
5, 6 años, la verdad no recuerdo bien. Pero pues mi abuelo paterno toca música de tríos. De hecho, él sacó adelante su familia desde siempre tocando, taloneando pues allá, ¿no? Tocando la música romántica, la música de los tríos, los boleros. Y pues prácticamente cada vez que íbamos para allá, pues yo lo escuchábamos y ya sabía que a partir de tal hora ya era la hora de que todo el mundo ya estaba hasta atrás, alcoholizado, y pues eran las mismas canciones de siempre, ¿no? Entonces yo ya sabía cuándo se estaba acabando la fiesta, ¿no? Entonces, pero esa música, más que alegrarme, como que me deprimía un poquito, pues era un niño y pues no la entendía mucho. Pero ya cuando tuve mi primer contacto con el instrumento tal cual, ya palpado, ya agarrarlo y aprender a tocar, fue hasta la primaria. Fue cuando tenía unos 8 años, yo creo. Cuarto, quinto de primaria, no recuerdo bien. Y fue pues en la escuela, de las clases nos daban la clase de artísticas, y pues ese año nos tocaba música, y pues entre esas estaba elegir flauta, guitarra y teclado, ¿no? Y a mí me llamó la atención la guitarra, y pues ahí es donde comencé a tocar un poco. Un año más o menos nada más, algunas canciones, las típicas para el Día de las Madres, las típicas para el día de... sí las conocemos. De noviembre, ¿no? Para el Día de la Revolución y todas estas festividades tradicionales, ¿no? Entonces eran algunas canciones que me aprendí. Pero ya después de ahí dejé de tocar, entonces agarré la guitarra ya hasta la preparatoria, otra vez, finales de la secundaria, principios de la preparatoria. Oh, ¿y qué le hizo retomarlo de nuevo? Pues yo creo que hay un factor importante que se llama rebeldía. Y esa rebeldía, a los 15 años, 14 años, la encontré en el heavy metal. Entonces, sí. Prácticamente eso fue lo que me hizo, me dieron las ganas de agarrarla a tocar, ¿no? Yo ya había olvidado esa sensación. De hecho, pues para mí, no, a pesar de que había tocado la guitarra en la primaria, pues había sido significativo, pero no algo que digas, uy, me marcó y quiero hacer esto toda mi vida, ¿no? Para nada, ¿no? De hecho, en ese tiempo estaba mucho más engranado en los videojuegos, ¿no? Pero cuando vi un video en MTV, pues yo soy hijo de MTV, de cuando MTV era bueno, ¿verdad? También. Soy hijo de MTV, y en ese tiempo salió un video de una canción que se llama B.I.O.B. de System of a Down, que es mi banda favorita de todos los tiempos, por siempre. Una lección. Entonces, sí. Sí, pues ya no la he dejado. Entonces escuché esa canción y ver cómo ese principio de esa canción, cómo entran unas personas en fila muy militarizados y con una pantalla en la cabeza prácticamente. Pues la pantalla era su cabeza, ¿no? Y se estaba transmitiendo pura estática y otras cosas. Pues para mí fue totalmente impactante, ¿no? Entonces, desde ahí me enamoré de esa banda, me enamoré del rock, del heavy metal, sus derivados, y desde ahí empecé a agarrar rumbo, ¿no? Me identifiqué definitivamente, ¿no? Con eso, ¿no? Entonces las primeras piezas que aprendía y así eran heavy metal. Sí, definitivamente eran relacionadas a ese estilo. Había un tipo de metal en específico que era muy famoso en ese tiempo, en los 2000, que era el new metal. Y es una combinación entre rap y heavy metal, ¿no? Bandas pesadas como Slipknot también, Limp Bizkit o System of a Down, pues eran las que más escuchaba. Entonces, pues fue de lo primero que aprendí. Ya después me fui yendo a otros estilos, al punk o al rock en español, y todos los derivados, ¿no? Ya después fue cuando me fui a la música pop. De hecho, antes de la música pop me fui a la música funk, un poco de jazz, pero ya lo último fue la música pop, que pues bueno, fue cuando tuve mi primera experiencia, ahora sí que mi primer enamoramiento en la preparatoria, ¿no? Entonces ahí es donde tuve mi segunda fase y mi segundo cambio, ¿no? Entonces, desafortunadamente vendí mi guitarra eléctrica en ese tiempo y me compré una guitarra acústica, ¿no? Para empezar a tocar música más romántica, pero pues, bueno, esa es otra historia. ¿Y cuánto le duró la fase del pop? ¿La relación? No, ya sé, ¿no?
No, un poco más, no, más, no, habrá sido, pues eso habrá sido en tercer semestre de la preparatoria, y hasta principios de la universidad, de hecho, habrán sido unos 3 años, yo creo, más o menos. Tres Y, años, y ajá. como, la verdad yo no sé tanto de guitarra. El pop así como en guitarra, como que podría darnos ejemplos de, por ejemplo, canciones que usted se aprendió y tocaba. Oh, claro, claro, lo que le llaman los gustos culposos, ¿verdad? No, ya sabe. No, no, pues en ese tiempo estaba muy de moda. Le decimos pop porque al final de cuentas es cualquier tipo de música popular. Toda esa música que se escucha en la radio, bueno, en ese tiempo, o que se escuchaba en la televisión, todo eso que sea pues más comercial, vaya, ¿no? Eh, en ese tiempo, pues bueno, era la música, las baladas románticas, entre esos más grupos más famosos era Sin Bandera, era Camila, era Reik, Ya. eh, y más que nada era pop mexicano, ¿no? Totalmente, ¿no? Muy diferente al pop en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, el pop en inglés tal vez estaba Maroon 5, ¿no? Entonces también me gustaba mucho su música, me sigue gustando, de hecho. Pero sí, eso es lo que tocaba, empecé a tocar ese tipo de canciones y ahí aprendí otras cosas, ahí aprendí a tocar la guitarra de una manera muy diferente, pues a diferencia del heavy metal, que pues la idea es todo más brusco, más tosco, la velocidad, ¿no? Que es algo muy importante ahí. Pues acá no, acá la idea lo que se buscaba transmitir era algo muy diferente, ¿no? Y pues bueno, iba ad hoc totalmente, pues estaba en una etapa diferente de mi vida y pues y me alegra, de hecho me alegra totalmente haber conocido ese tipo de música, ¿no? Porque al final de cuentas esos son mis cimientos, toda la música popular y el rock y el heavy metal, para ya después la música que hago yo en la guitarra clásica. Sí. En esta época, ¿usted ya estaba intentando componer canciones o nada, era intérprete? No, yo componía y tocaba. Me gustaba, pues bueno, en ese tiempo, más que nada en la época donde empecé a tocar la música pop y las baladas románticas y eso. Me gustaba escribir canciones, letras. De hecho, hace cuenta que mi idea era, pues yo me veía más dentro de ese mundo, dentro de ese gremio musical. En esos tiempos, pues yo no sabía lo que era. De hecho, no sabía la existencia de la guitarra clásica, no sabía lo que era eso, y menos de la música experimental, que es algo a lo que me estoy dedicando también desde hace unos años. No, para nada. Entonces, pues prácticamente conociendo eso, pues fue lo que me terminé a dedicar, que era escribir canciones en ese tiempo. Y ya hasta después dejé de escribir letras para empezar a escribir música clásica, ¿no? O entonces al principio componía la letra y no tanto la composición como musical o eran ambas. Ambas, de hecho ambas, ¿eh? La diferencia en esa música es de que escribes la letra y pues bueno, lo que hace, en este caso la guitarra, porque tenía un grupo también en donde yo era guitarrista, y también ayudaba en la escritura de las letras. Pero pues prácticamente lo que compone uno en música, bueno, al menos yo, como era un grupo acústico, donde nada más era una guitarra, una guitarra, un teclado y dos cantantes, era todo muy acústico, entonces componía yo la parte de la guitarra, que era el acompañamiento. No escribía música en ese tiempo, no sabía escribir en partitura ni nada, simplemente sabía los ritmos que quería, me los aprendía o lo grababa también en el celular para que no se me olvidara, y sabía los acordes que se utilizaban para acompañar la letra y el canto, ¿no? Entonces prácticamente ese era mi proceso a la hora de componer, ¿no? Va. Y dice que empezó en la universidad y todavía estaba en esta experimentación. ¿Usted empezó a estudiar música desde el principio o empezó con otra carrera? No, yo empecé directamente a la música, directamente a estudiar música. De hecho, yo cuando estaba todavía en la etapa que nunca me imaginé que fuera a estudiar de una manera formal música, tomar siquiera una clase, porque pues en ese tiempo, como te digo, cuando empecé con esta rebeldía en el heavy metal a los 14, 15 años, pues bueno, pues conociendo las biografías de estos músicos, pues te das cuenta que no muchos son estudiados, pues no, era la época de punk y donde nada, pues todo lo aprendían a la marcha, ¿no? O en sus casas o lo que sea, ¿no? O que comenzaron siendo bandas de garage, ¿no? Y terminaron siendo famosos después. Entonces,
pues yo la imagen que tenía era esa, ¿no? De que no tenía por qué ir a tomar clases de guitarra o de ningún instrumento. De hecho, mi mamá, cuando ya me vio que estaba muy clavado con la guitarra eléctrica, me dijo, oye, pues ¿por qué no vas y tomas clases, no? Y yo le dije, no, ma, pues en ese tiempo le dije, no, Green Day nunca tomaron clases de guitarra y míralos. Y toma, pues que termino estudiando una carrera universitaria en música y pues dedicándome a la guitarra clásica, que es una de las cosas más formales, técnicas y metódicas que hay en la música, ¿no? Entonces, pues sí, desde un principio ha sido a lo que me he dedicado, desde que me di cuenta que existía la licenciatura en música, desde entonces, pues me dedico a eso rápidamente. Pues no me veía en otro lugar, de hecho no tenía yo algún interés en estudiar otra cosa. Afortunadamente mis padres me apoyaron, creo que eso es muy importante porque es algo que no siempre sucede y pues que yo lo vivo muy, muy comúnmente con mis alumnos, ¿no? Que no suelen tener ese apoyo de parte de los padres, ¿no? Porque, pues bueno, pues más que nada es porque ignoran o no conocen, ¿no? Y entiendo, con justas razones, no conocen, pues las posibilidades y todo lo que uno puede hacer con la música y pues eso, pues les da miedo, ¿no? Y por lo tanto, pues no motivan a sus hijos a que vivan de eso, ¿no? Pero no, afortunadamente mis padres siempre me apoyaron y desde un principio, cuando descubrí que existía la licenciatura en música acá en Ensenada, pues mis padres me apoyaron y fui directo a eso. Va. ¿Y cómo fue el proceso de estudiante de música a músico a maestro? Interesante, pues no sé, yo creo que siempre como que he tenido ese lado como mandón de que me gusta decir qué hacer, ¿no? Entonces a los demás, a lo mejor hasta cierto punto que disfrazado de enseñanza, ¿no? Entonces, pues como que siempre me gustaba, de hecho en la primaria yo recuerdo que yo siempre fui muy bueno en matemáticas, entonces recuerdo que mis compañeros que tenían algunas dudas o algo así me preguntaban algo y yo les explicaba, ¿no? Y me decían, no, pues órale, a ti sí te entiendo, ¿no? E incluso hasta la universidad también, a ciertas materias que están relacionadas, o yo al menos yo las relaciono con las matemáticas, que es la clase de armonía, que es una cierta teoría musical muy, pues sí, muy matemática, ¿no? Muy metódica, y pues a mí es de las que más se me facilitaban. Entonces, pues yo terminé ayudándole a varios de mis compañeros, pues a que entendieran esa clase y los temas, ¿no? Y entonces me di cuenta que de cierta manera tenía tal vez esa facilidad para poder, pues explicar y darme a entender en cuanto a dar clases, ¿no? A ciertos contenidos. Y pues bueno, también un amigo que tuve que me apoyó mucho durante la carrera, que se llama Gustavo Rivas, él también es guitarrista, él vive en Mexicali. Y él daba clases en ese tiempo en los cursos culturales, aquí en la UABC, en Campus Ensenada. En la Facultad de Artes daba la clase de guitarra popular. Entonces un día me dijo que lo cubriera, yo ya estando estudiando en la licenciatura, en el primer semestre. Me dice, pues cúbreme, no voy a poder. Y yo le dije, oye, pero nunca he dado clases de guitarra en mi vida, ¿qué voy a hacer, no? No, pues mira, ya conoces esto y el otro, ¿no? Pues sí, aquí está el libro, guíate y pues sí, nada que tú no sepas y nada que no te han enseñado, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que ahí fue mi primera aventura como pues dando una clase como profesor de guitarra a un grupo de 20 personas. Y cuando veo toda la respuesta que tuve de parte de ellos, pues me emocioné, me di cuenta que a todos les estaba gustando la forma en la que daba clases, que todos estaban entendiendo lo que les quería explicar. Pues bueno, desde entonces me di cuenta que también me gustaba eso, ¿no? Lo descubrí y pues entonces también me dedico a la docencia. Súper bien. ¿Ahorita qué materias está impartiendo? ¿Y cómo le ha ido con eso de la pandemia y así, dando clases? Ahorita estoy dando clases de guitarra clásica. Pues curiosamente, bueno, estuve varios años dando clases ahí de guitarra clásica, historia de la música y composición en el CEM, se llama Centro de Estudios Musicales, que está acá en la Facultad de Artes en Valle Dorado. La cuestión es de que, pues desafortunadamente este semestre se puso en pausa, ya que como pertenece a la UABC, ahorita la universidad está pues dando prioridad a los alumnos matriculados en las diferentes licenciaturas en ingenierías, ¿no? Entonces, pues el CEM, como estaba abierto a todo público,
pues bueno, lo que se terminó haciendo es de que los maestros que estábamos dando clases en el SEM ahora estamos ofertando cursos culturales a los alumnos matriculados de la UABC, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un cambio muy fuerte, es un proyecto muy importante, el SEM, porque pues tiene 2 programas. Uno es el SEM para niños, clases para los niños desde los 5 años hasta los 13 años, y después está el SEM propedéutico, que era el único programa propedéutico que te prepara realmente para entrar a una licenciatura en música, ya sea aquí en Baja California o en el país, ¿no? Entonces... ¿En serio que pues, es el único? Bueno, era... no, bueno, sí existen otros, pero la manera en la que el Centro de Estudios Musicales te prepara tal cual específicamente para entrar a la licenciatura, y más teniendo la fidelidad por el hecho de que pertenece a la misma UABC, ¿no? Y varios maestros de ahí son maestros también de la misma licenciatura en música, entonces todo estaba ahí directo, pues. Entonces sí existen, creo, otros propedéuticos en música aquí. Creo que, por ejemplo, está ¿cómo se llama? El técnico en música en CECITE y en otras preparatorias, creo. Sin embargo, pues bueno, la mayoría que sale de ahí iba a la licenciatura a hacer examen, y pues bueno, les decían que entraran primero a estudiar el SEM, porque no salían preparados, pues. Entonces nosotros pues prácticamente los reforzábamos para poder entrar a la licenciatura en música. Entonces es un proyecto muy, muy importante que ahorita está en pausa. Y pues bueno, ahora lo que estoy dando clases es guitarra clásica y popular a los alumnos de la licenciatura, de diferentes licenciaturas y ingenierías en la UABC. Y también doy clases en el Centro Estatal de las Artes, en el CEART, en Tecate. Doy clases ahorita pues también todo por la cuestión a distancia. Estamos todavía vueltos locos un poco por eso, porque pues bueno, son nuevas estrategias que se tienen que tomar, algo que nunca había sucedido. Y pues nada, todo bien, estamos en eso. Y en la licenciatura en Artes Plásticas también voy para un año que doy clases ahí, y doy la clase de ética dirigida a las artes, y este semestre voy a dar la clase de procesos creativos. Oh, eso es muy interesante. Sí, tiene muchas materias. ¿Y cómo es la ética hacia artes? Porque nosotros conocemos la ética que nos la dieron como hacia las ciencias. Hacia la ciencia, ¿no? Para no mal usarla, pero en artes, ¿cómo va? Uh-huh. Sí, pues en artes es una cuestión ahí medio, ¿cómo digo? Es muy relativa, muy subjetiva, incluso hasta malentendida por algunos, me atrevería a decir, artistas. ¿A qué me refiero con esto? Mira, la diferencia entre el arte, bueno, una de las diferencias entre el arte y la mayoría de las profesiones es que el arte es una profesión mucho más libre y que cumple una función en la sociedad muy distinta, por ejemplo, a la que tiene un médico, a la que tiene un psicólogo, a la que tiene un científico. Y esa gran diferencia es que el arte puede estar ahí para reflexionar, para criticar, para embellecer, para evidenciar, ¿no? Entonces, desde cosas tan bellas, cosas tan sencillas, no, ¿cómo decirlo? Tan agradables y nobles, ¿no? Como puede ser una pintura que te genere una sensación positiva de alegría o de belleza, como algo también muy perturbador, que sea también para poder hacer una crítica, por ejemplo, una crítica social, ¿no? Muy fuerte en un sentido político. Entonces, ese tipo de acciones que tiene el arte, pues no las tiene cualquier profesión. Entonces, hablar de una ética, algo así como un código ético en las artes, pues no es muy factible, porque pues eso limitaría al artista a la hora de su quehacer artístico, ¿no? A la hora de su creatividad y obviamente sus intenciones, ¿no? Eso no significa que se pueda salir también de las cuestiones legales, ¿no? Estamos hablando más que nada de las cuestiones de lo que consideramos que sea una acción conveniente o no conveniente para el artista. Es una clase bastante interesante porque se ve la ética desde otra perspectiva, pues, ¿no? Desde una perspectiva mucho más abierta. Sí, totalmente. ¿Y cómo reaccionan, no solo en esta materia, pero como estudiantes a sus clases? Es como un cambio, porque siento que incluso nosotros que venimos como de la prepa y así, igual estamos acostumbrados a cierta clase de
materia y clase estructurada, pero suena que, no sé si también sea en otras materias, pero que ya cuando estás estudiando algo relacionado a las artes, todo se vuelve más libre. Hay algunos estudiantes que batallan con eso, o hay estudiantes que les encanta y nomás ven cómo empiezan a explotar su creatividad, o cómo es la dinámica. Fíjate, es muy interesante porque suele pasar todo lo contrario a su creatividad. De hecho, suelen sentirse oprimidos. Es la mayoría de las experiencias, al menos en artes plásticas, que apenas voy para un año, te digo, dando clases ahí. Pero bueno, charlando con mi esposa, que ella da clases ahí ya desde hace unos 3 años ahí, pues bueno, hemos tenido muchas charlas al respecto, ¿no? De qué es lo que sucede con la enseñanza en las artes, en este caso en las artes plásticas, ¿no? Donde, pues bueno, comúnmente por la idea y la percepción que tenemos de las artes, en donde todo es totalmente libre, no pasa nada, voy a dibujar lo que yo quiero y voy a agarrar la pintura y voy a pintar lo que me guste o lo que sea. Entonces lo tenemos como muy romantizada esa idea de las artes. Y no nos damos cuenta que para poder llegar a lograr algo que podríamos considerar, no es decir bueno, más bien que podríamos considerar como maduro, más bien, un arte maduro, una propuesta madura, una creación madura, pues lleva tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Pues bueno, lleva el dominio de una técnica, una disciplina importantísima en una etapa disciplinaria totalmente rigurosa, donde tienen que uno, pues así como en la música tienes que estar tocando y tocando y tocando y tocando y tocando y tocando 24/7, pues también en las artes tienes que estar pintando, dibujando, escribiendo y cualquier otra actividad que tengas pues durante una gran parte de tu día, pues para poder desarrollar una habilidad, porque al final de cuentas siempre se nos olvida que la habilidad, la técnica es control. Gracias a la técnica podemos controlar nuestras acciones. Entonces, en este caso, nuestras acciones a la hora de crear una obra artística. Entonces, a eso me refiero, pues de que van con la idea de que, sí, voy a hacer todo lo que no me dejaron hacer acá en la preparatoria o la secundaria, y por fin me voy a librar de todo lo metódico y me voy a librar de todo esto riguroso, y entran a la universidad y se dan cuenta que también tiene una rigurosidad y pues bueno, a veces, como les digo, se sienten oprimidos o se sienten pues decepcionados de cierta manera en relación a las artes. Pero pues es parte de, porque pues poco a poco la idea es que uno vaya madurando y se dé cuenta que todo tiene una disciplina, pues, y que todo tiene una exigencia, ¿no? Para poder llegar a lograr algo más grande, ¿no? Claro. Sí, en su momento, ¿usted también se sintió oprimido por esa rigurosidad? O sea, sí, definitivamente, sí, de alguna manera. Cuando recién comencé, no en la universidad del todo, no tanto ahí. Sí, tal vez oprimido por por algunos maestros específicamente que eran los más estrictos, ¿no? Es más que sentirme oprimido, me sentía deprimido más bien, ¿no? Porque llegó un momento en que, pues bueno, ya dudaba de mí mismo y la sensación que tenía era de que no era bueno en lo que hacía. Y eso también es importante, que hay que tratar de no caer en eso como docentes, ¿no? De no llevar a esa presión al alumno como para hacerlo sentir o dirigirlo a que sienta eso, ¿no? De que no, su trabajo no vale, no importa, o no es bueno, ¿no? O lo que él hace no tiene sentido, ¿no? Para nada. Pero de cierta manera sí me llegué a sentir así un poco alguna vez. Y más que nada, pues porque yo venía en ese tiempo de otro mundo, como les digo, yo venía de un mundo más popular. Y pues bueno, ahí sí también está todo muy romantizado y que usamos la palabra típica de que no, pues le mete mucho feeling, ¿no? Pero pues no nos damos cuenta que para meterle ese feeling, pues también se tiene que trabajar, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo fue afectando su desarrollo como músico en su vida personal? ¿Siente que usted como persona también ha cambiado conforme su música cambia? Sí, definitivamente, definitivamente. Qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta. Sí, fíjate, yo creo que podría, así general, si tuviera que dividir mi vida en 2 partes, al menos hasta lo que llevo viviendo ahorita, 2 partes, sería un antes de haber estudiado música y un después de haber estudiado música, definitivamente. Porque el estudiar música
el haber estudiado una licenciatura en música, y más en una ciudad ajena, porque pues yo viniendo de Mexicali, pues fue un cambio también a mí tremendo, ¿no? De cultura, económico, social, un montón de cosas, ¿no? Pues de vivir con tu familia y tener todas las facilidades y posibilidades ahí, a venirte acá a Ensenada para estar viviendo solo, vivir con 300 pesos al día, a la semana para todo, incluyendo micros, comida y lo que sea, porque era para lo único que tenías para poder subsistir. Y pues haber hecho ese sacrificio por estudiar lo que realmente amo, pues me hizo ver un montón de cosas, muchísimas cosas, y me hizo madurar como nunca me imaginé, pues. Y me hizo ver la vida diferente, ¿no? Y la música diferente. Y cuando estudian una licenciatura en música, porque pues bueno, la licenciatura en música aquí es dirigida a la música clásica, pues a veces hasta solían, al menos en mi generación o en esos tiempos, pues uno solía más bien enfriarse. ¿A qué me refiero con esto? Pues más bien generar prejuicios en donde se hacía una discriminación, una superioridad, una jerarquía entre la música clásica superior a la música popular, ¿no? En vez de expandir, su percepción de la música solía reducirse, ¿no? Entonces en mi caso creo que sucedió lo contrario, ¿no? Me expandí todavía más y pues bueno, al grado que ahora estoy haciendo una cosa muy diferente que cuando antes de estudiar música, y una cosa también muy diferente durante mi estudio musical, ¿no? Cada vez me vuelvo más experimental, más abierto, o al menos eso busco, ¿no? Y sí, por lo tanto me hace cambiar como persona. Y mis cambios también se reflejan en la música. Si yo cambio, mi música cambia, ¿no? Sí, qué interesante. Y últimamente, ¿qué has estado haciendo? O sea, mientras el SEM está en pausa y... Pues bueno, sí tiene muchas matrices, sí. Pero en sus proyectos personales, ¿qué trae ahorita? Ahorita traemos un proyectito, bueno, un proyectote muy ambicioso de cierta manera, que es el primer festival de compositores y artistas sonoros de Baja California, 2020. Creo que se podría pensar que fue la peor época para desarrollar un festival, porque pues ahorita todo está pausado por fuera. Sin embargo, creo que ha sido una experiencia muy grata y muy interesante, porque pues estamos aprovechando estos medios digitales y la pandemia pues para explorar otras áreas que cuando están los festivales presenciales pues no se pueden, ¿no? Y más cuando no tienes ciertos recursos o no tienes la infraestructura como para poder llevar a cabo un festival, ¿no? Que necesitas un espacio físico, más cuando se trata de música o arte sonoro, necesitas que ese espacio tenga ciertas cualidades para que le favorezca la música, el sonido, bla, 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 ¿no? Entonces, pues como ahorita no tenemos eso y no es posible, pues bueno, nos abre las puertas a encontrar unas maneras alternativas para hacerlo por medios digitales. Y este festival pues lo llevamos planeando varios amigos y yo. Entre esos son grandes músicos y artistas como Alejandro Socchi, guitarrista. También ahí está estudiando la licenciatura en música, ya está por salir. Un gran amigo, Emily Santa Ana, que es su esposa. Ella es violinista, ella ya es egresada de la licenciatura en música. Rosario Martínez, que es mi esposa, que ella es egresada en artes plásticas. Ella se dedica más a la multidisciplina, principalmente, más que nada dirigida al área de la danza y el movimiento. Y yo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos decidimos a desarrollar ese festival, y que todo eso tiene una historia desde hace más de 4 años, ¿no? Que antes, pues bueno, un amigo, Gaspar Peralta, él tenía la intención de poder hacer un evento específico para compositores, ya que, pues bueno, no hay una gran cantidad de compositores en el estado, al menos de música clásica o de música clásica contemporánea o experimental. Y no solo eso, no hay eventos o puertas abiertas para este tipo de música, al menos aquí en Ensenada. Entonces en ese tiempo él hizo algo que le llamó el primer encuentro de jóvenes compositores de Baja California. Entonces bueno, él lo llevó a cabo en el 2016, y ya cuando él se graduó de la licenciatura en música, pues él se fue a Tijuana y tuvo que encargarse de otras cosas. Entonces los próximos 2 años, los últimos 2 encuentros de compositores, pues yo me dediqué a llevarlos a cabo y a gestionarlos.
Entonces invité a varios amigos que tenían la inquietud de componer o que ya tenían un cierto recorrido en la composición a que presentaran sus obras, entre esos yo también. Entonces, pues apenas fue este año cuando me decidí, ya que me di cuenta que había mucha demanda por parte de compañeros, compositores e intérpretes de que esto se hiciera más grande, ¿no? Entonces, pues bueno, rápidamente le hablé a estos amigos y a mi esposa Rosario, pues para llevar a cabo esto, sabiendo que ellos tenían, desde mi perspectiva, pues estas cualidades para poder llevar a cabo este proyecto, y obviamente eran personas con las que a mí me encanta trabajar, ¿no? Entonces, pues estamos formando este festival, el cual pues ya va a correr la siguiente semana, va a ser toda una semana completa de presentaciones, de estrenos, de composiciones de música contemporánea, de arte sonoro, de ponencias, de clases de charlas sobre composición y sobre arte sonoro, etc. Oh, ya casi, justo a tiempo. Sí, así es, justo a tiempo. Entonces, pues estamos en eso, ahora sí que estamos vueltos locos porque pues la última etapa, estamos en la etapa de subir los videos, porque todo es a través de video, ¿no? Todo va a ser pues a través de la página de Facebook del festival, que se llama Festival, de hecho, como anuncio, Festival de Compositores y Artistas Sonoros de Baja California, y también por el canal de YouTube, que es Festival Coarts Baja California, Festival Coarts BC. Entonces todo se va a transmitir por ahí. Entonces, pues imagínense estar subiendo videos, pues más que nada los problemas de internet, de que si subo el video, pues me imposibilita la computadora para estar haciendo otras cosas relacionadas a mis clases, o bla, 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 ¿no? Entonces, pues sí, estamos vueltos locos, pero lo estamos gozando, que es lo que importa. Eso es lo que importa, sí. Es lo que importa. Y pues ahí está para la audiencia, para que se unan al evento. O sea, muy, muy interesante. Sí, en la página web vamos a dejar todos los links para que nomás les tengan que picar y puedan formar parte y ver todo esto. Suena súper interesante. Y excelente. ¿Cuándo empezó a dirigir? Porque sí estaba viendo videos de el otro evento que contó, de los jóvenes, así, se me olvidó el nombre bien. De jóvenes compositores, claro. Y ahí fue cuando empezó a dirigir, o ya tenía práctica antes, porque vi que también no solo toca la guitarra, también hace otras cosas. Sí, pues toco la guitarra, me dedico más que nada a tocar la guitarra, a la composición, principalmente especializado en la guitarra clásica, mi composición. Sí he compuesto para otros instrumentos, pero la mayoría de mis composiciones han sido para guitarra. De hecho, tengo un disco que se llama Facetas Volumen 1, ahí lo pueden encontrar en Bandcamp o en Spotify o en YouTube, y que es con mis composiciones, pues mis primeras composiciones, mi primera etapa como compositor para guitarra. Y pues también he compuesto para otros instrumentos, pero más que nada esas composiciones están más dirigidas hacia la música experimental, hacia la música contemporánea. Esa tiene que ver más con una experimentación del sonido de una manera diferente, ¿no? A diferencia de una composición tradicional, que pues tenemos una melodía, ¿no? Que se reconoce, que puedes repetir, que puedes grabarte o identificar un ritmo que te gusta, que puedes que se te queda grabado, ¿no? Que lo puedas identificar, pero la música clásica contemporánea pues es otra historia, ¿no? Esta está más relacionada al sonido como tal, ¿no? A la riqueza que tiene el sonido y los múltiples sonidos y los posibles sonidos que pueda generar un instrumento. ¿A qué me refiero? O sea, fuera de la forma tradicional de tocarse, ¿no? Si la forma tradicional de tocar la guitarra es pues tocando nada más las cuerdas, pues ¿por qué no tocar la guitarra golpeando la tapa, ¿no? O ¿por qué no tocar la guitarra con una cuchara, ¿no? Entonces, entre esos tipos de composiciones, pues bueno, tengo algunas donde se ocupa un director para poder ejecutarlas. Y pues bueno, pues me aventé yo a dirigirlas, ¿no? Entonces por eso. De hecho, también estuve un tiempo ahí dirigiendo alguna pieza mía en un ensamble que ahorita también está en pausa, que se llama el ensamble de guitarras Nueva Música, ¿no? Un grupo de amigos guitarristas del estado de Baja California, que nos reunimos para crear este grupo, para tocar composiciones específicamente para ensamble de guitarras y que sean de compositores contemporáneos de Baja California, ¿no? Entonces, entre esas, pues me ha tocado dirigir también. Wow, interesante. Y sobre estos trabajos se comenta como de cambiar la forma en la que toca la guitarra, como
¿qué ha explorado? O sea, como que más a fondo. Comenta esto de la cuchara y de tocar la tapa. Sí, pues he explorado desde cuestiones de algo que se le llama guitarra preparada, que es colocarle, por ejemplo, algunos artefactos a las cuerdas de la guitarra, ¿no? Por ejemplo, unos clips, tal vez estos para agarrar, sujetar las hojas, o clips de pinza, ¿no? En donde las colocas en cierta área en la guitarra y cuando rascas o pulsas esas cuerdas, tiene un sonido muy diferente, ¿no? Donde su idea ya no es que suene algo tan melódico, tan bello que pudiéramos considerar, ¿no? Sino que suene algo más, pues que amplíe el sonido, ¿no? Que digas, oh, no puede ser posible, ¿cómo haces eso con la guitarra, ¿no? ¿Qué hiciste? Le pusiste unos clips, ¿no? Pues qué genial, ¿no? También pues cosas como tocar la guitarra con objetos ajenos a ella, por ejemplo la cuchara, con tarugos, raspar las cuerdas con las uñas, ¿no? De hecho tengo una pieza donde toco con una bolsa, ¿no? Pongo una bolsa entre las cuerdas, una bolsa de plástico, y pues empiezo a tocar y se genera ese sonido de cómo se apagan las cuerdas y cómo también vibra la bolsa, ¿no? Hasta el grado de que ahora ya creo que lo más lejos que he llegado es a reconstruir una guitarra vieja que tenía aquí en casa. De hecho hay unos videos en YouTube muy recientes donde salgo tocando este instrumento, ¿no? Es una guitarra preparada, le llamamos. En este caso, pues bueno, era dos guitarritas, una de tamaño estándar y una que es como ukelele, que nos había regalado a mi esposa y a mí hace años. Pero era guitarra que no le iba a dar uso, pues al final de cuentas no me servía para lo que yo me dedicaba en ese tiempo. Entonces lo que hizo mi esposa fue pintarla de negro, pegarlas, o sea, pegar los costados y colgarla en un pasillo acá en las escaleras de mi casa, pues para cuando subieras ahí se vieran la guitarra como si estuviera exponiendo una obra, ¿no? Y todo muy bien, ese fue el uso que se le dio por varios años, estoy hablando de unos 8 años. Pero apenas comenzó la cuarentena, pues bueno, la locura también empieza a pegar y a manifestarse, ¿no? Entonces, pues bueno, como estaba explorando varias cosas, pues me dije, oye, creo que a eso le puedo sacar más provecho. Entonces, pues bueno, lo que terminé haciendo fue utilizando esas guitarras que se habían pegado, le arranqué la tapa a la más chiquita, le arranqué el brazo a la guitarra más chiquita y la más grande la tengo como normalmente y siguen pegadas. Pero lo que hicimos fue agregarles otros aditamentos como le atornillamos, ¿cómo se llaman? Latas como las de atún o las de frijoles, ¿no? En ciertos costados. Le atornillamos también a unos círculos como ralladores de sí, ralladores de verdura o de queso, ¿no? Entonces, que para simular platillos, como platillos de batería, ¿no? Okay. Entonces, incluso hasta les pegamos unas 3 rocas, se les pegaba al cuerpo y pues bueno, cuando tallo esa roca con otra roca, pues se genera un sonido muy áspero y la guitarra, el cuerpo de la guitarra me sirve como amplificador, o sea, todo lo que toque ahí va a sonar mucho más. Entonces, pues bueno, empecemos ahora sí que a hacer un monstruo de Frankenstein con esa guitarra y pues bueno, es ahorita lo que estoy haciendo, ¿no? Y que va a ser parte, ahora sí como spoiler, de lo que voy a usar para mi presentación en el Festival de Compositores y Artistas Sonoros, ¿no? Oh, qué interesante. ¿Y seguiría considerándolo una guitarra? O sea, con todos estos aditamentos, ¿lo consideraría una guitarra, el instrumento? Sí, definitivamente todavía puede ser considerado una guitarra. Al final de cuentas tiene toda la estructura de la guitarra, lo único que tiene son estos aditamentos extras. Y pues bueno, por eso lo llamamos como guitarra preparada, ¿no? Ajá, okay. Así se le conoce dentro del gremio, como al menos dentro de la cuestión académica dentro del gremio de la música experimental es como guitarra preparada, ¿no? ¿Cuánto puedes llegar a preparar una guitarra? Pues bueno, eso es una pregunta muy difícil de saber, ¿verdad? Sí, un tanto filosófica. Exactamente. Sí. Qué interesante, o sea, suena muy curioso de modificar la guitarra para agregarle nuevos sonidos, me imagino que es lo que se busca, ¿no? Sí, así es. Efectos. Ok, bueno. Sí, expandir. ¿Le gustaría contarnos un poquito más de facetas? Porque
Santi y yo estamos escuchando facetas durante, o sea, en repetición durante todos estos días, la verdad nos encanta. Y quisiéramos saber más de facetas. Sí, no, gracias. Facetas, la verdad siempre me la he pasado escuchando en Spotify. Ya va a salir ahí al final en mi reporte del año que te hacen. Fácil va a salir ahí. Me la paso escuchando. Ya sé, gracias. Sí, sí, Facetas Volumen 1, pues fue mi primer disco, lo lancé en el 2018, sí, creo que en el 2018, sí, definitivamente en el 2018. Y pues bueno, prácticamente el concepto es presentar como su nombre lo dice, una primera faceta, una primera etapa de mi quehacer musical, o sea, de mis composiciones. Facetas pues incluye mis primeras composiciones desde el año 2012, que es cuando comencé a componer para guitarra clásica, hasta algunas más recientes del año 2017. Entonces, pues mi intención era esa, definitivamente expresar eso, esa primera etapa como compositor y guitarrista, obviamente pensando en una Facetas volumen 2, el cual pues también ya tenemos las composiciones casi listas, el contenido para poder grabarlo, ojalá y podamos hacerlo el siguiente año, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene música desde muy evocadora, inspirada mucho en la música, pues a veces la música popular, en la música, incluso en la música clásica del periodo romántico se le llama, música también inspirada en la música New Age, que es como muy amplia, muy evocadora, ¿no? Como ambiental, por así decirlo, o incidental, le decimos, ¿no? Hasta música también, pues, con una inspiración, creo yo, muy evidente del heavy metal, ¿no? Entonces, pues sí, esa es mi primera etapa como compositor. Por ejemplo, pues nuestros dos favoritos, el de Santi siendo La Blanca Sonrisa de Valeria y el mío, Carta a la Oportunidad. ¿Esas dos canciones como en qué género caen? Nos gustaría saber más de ellas. Sí, esas dos piezas, de hecho, son parte de una obra completa que se llama Viaje en Continuo. Nada más que ahí no viene, si la escuchan por medio digital, pues no viene, nada más vienen los nombres de las pistas, ¿no? Pero esta obra, Viaje en Continuo, está escrita en 3 movimientos, que significa en 3 partes. Son 3 piezas solas que en conjunto generan un diálogo, ¿no? Entonces generan una historia. Y ese viaje en continuo, pues representa, o más bien está inspirado más bien en una historia de un guitarrista, el cual me la pidió. Prácticamente fue una comisión de un guitarrista que se llama Francisco Vibriesca, un guitarrista sinaloense, que me contactó hace varios años, encontró mi música en YouTube, le gustó y pues bueno, quiso que le compusiera algo. Y pues no desperdicié esa oportunidad y rápidamente escribí esto. Y pues bueno, Viaje Continuo trata de evocar desde mi imaginación, pues una historia de cómo Francisco Vibriesca, que él se la pasa en giras, tocando guitarra clásica, pues esas 3 etapas en donde la primera es la despedida a su familia por ir a la gira a tocar, ¿no? Por eso el primer movimiento se llama Esto no es una despedida. El segundo movimiento, que es La Blanca Sonrisa de Valeria, pues es esos recuerdos, el extrañar a la familia y al hogar, ¿no? Durante la gira. Y el tercer movimiento, que se llama De Regreso a Casa, pues eso mismo es la última etapa al terminar la gira, pues es la emoción y la felicidad y la alegría que te da al regresar a casa después de una gira larga y volver a ver a tu familia, ¿no? Entonces de eso se trata esas 3 piezas. Y pues en qué género podían encontrarse, pues prácticamente sigue siendo música clásica pues contemporánea, o sea, música clásica reciente. ¿Por qué digo esto? Porque de cierta manera se toca con la técnica de la música clásica, pero también tiene unos aires un poco modernos, ¿no? Un poco más de la música popular. De hecho, hay algo que se le llama la guitarra, que se llama fingerstyle. Es un género donde comúnmente se suelen hacer covers de música popular, de música pop, por ejemplo, una canción de Queen, y la haces un arreglo para tocarse solo en guitarra, ¿no? Entonces tienen cierta forma de tocarse, ciertas técnicas, y pues bueno, utilizo algunas técnicas similares para componer esta obra, ¿no? Pero sigue estando, creo yo, dentro del género de guitarra clásica contemporánea, ¿no?
Wow, me dieron escalofríos, en serio, qué bonito. Me alegra haberle preguntado porque ahora cuando escuche las canciones voy a poder entenderlas incluso mejor. Voy a poder seguir la Gracias. narrativa. Sí, tienen toda una historia. ¿Y cuál es su canción Todo. favorita de ese álbum? Uf, creo que hiciste una pregunta muy delicada, porque es como si le hubieras preguntado a una madre cuál es su hijo favorito, ¿no? Entonces, pero creo que sí lo tengo. ¿Qué pasó? Este, no sé, es que cada uno le tengo un cariño muy especial, muy, muy, muy especial. Y yo creo que cuál me gusta más, yo creo que dependería del ánimo o más bien, ¿cómo se puedo decir? Del reconocimiento que tengo en la pieza cada vez que la toco. ¿A qué me refiero? Ha habido momentos, por ejemplo, no siempre cuando doy conciertos toco toda la música que está en ese disco, ¿no? Hago una selección. Entonces hay momentos en donde algunas piezas no las toco en algunos conciertos, pasa un rato y no las vuelvo a tocar, y ya hasta después de un año o dos, pues vuelvo a tocarlas, ¿no? Entonces se siente pues muy diferente a todas las piezas que he estado tocando por 2, 3 años constantemente, ¿no? Entonces se siente pues ese recuerdo, ese reencuentro con esa obra, ¿no? Con ese hijo, ¿no? Entonces yo creo que más que haber una favorita, yo creo que eso depende del momento en el que me encuentre y la situación el contexto, ¿no? Y cómo me reencuentre con esa pieza, ¿no? Oh, sí, es como, ¿a quién quieres más? ¿Al hijo que te está enfadando todos los días o al que no has visto en 6 meses? Ándale, exactamente. Y más que querer más, no es de que digas, bueno, es que este es el que quiero más y el otro lo quiero menos, sino más bien en este preciso momento me genera más emoción por la situación, por el contexto específico, ¿no? Sí, sí, Sí. claro que sí. Y Pero uno que también, le tengo mucho cariño, perdón, es Luz de Día, porque fue mi primera composición. Luz de Día es la primera del disco. Fue mi primera composición para guitarra y pues bueno, esa es la que me dio pues seguridad también ¿cómo se puede decir? Por la respuesta que tuvo al público, y también con ella gané un concurso de composición para guitarra que lanzó el Secut en ese mismo año a nivel estatal. Fui de las obras seleccionadas para que se estrenaran en un concierto y pues bueno, me dio mucha seguridad, mucha oportunidad pues, para seguir componiendo. wow, sí me imagino que entonces le tiene mucho aprecio, muy bonitas memorias. Así es. Y también hablando más de su música, sobre Inagotable. ¿Quiere decirnos algo sobre Inagotable? Ok, Inagotable. Sí, esa es una composición más reciente y creo que muy, muy diferente a la música, por ejemplo, de Facetas Volumen 1. Esta Sí. composición la escribí el año pasado, sí, de hecho. Es un poquito complicado ahorita estar consciente del tiempo por la pandemia, ¿no? Todo lo veo muy, muy alejado, ya no sé, ¿no? Si fue hace 5 años, hace 20, hace unos meses, pero sí, fue el año pasado. El año pasado se estrenó en el tercer encuentro de jóvenes compositores de Baja California. Fue el último encuentro antes de que ese encuentro se transformara ahora en el festival que estamos haciendo. Y la compuse con una técnica muy diferente a todas las demás, la cual es con unas fotografías que yo tomé. Unas fotografías que tomé aisladas por ejemplo, una es de un tronco, de la parte baja de un tronco, es donde se une el tronco con la tierra, y pues ese tronco tenía mucha hojarasca y su madera estaba como muy áspera, ¿no? Ya como seca. Entonces, tomé la fotografía y después la edité para poder expresar algunas cositas que quería decir. Entre ellas mi interés es con esa obra hacer una unión entre lo que ves y lo que escuchas. ¿A qué se refiere? Algo que se llama más esa unión de los sentidos, en donde cómo puedes relacionar lo que ves con lo que oyes, cómo puedes escuchar lo que ves, por así decirlo. Por ejemplo, estas fotografías que tomé del tronco,
otra es un área acá por Punta Banda, donde están los condominios en la noche, otra es una planta de calabaza que tenemos aquí en la casa, en nuestro huerto. Entonces las edité de cierta manera, les cambié los colores, los contrastes, hasta que se creó algo muy diferente. Entonces la idea para los intérpretes era que viéramos esa imagen y nosotros la transformáramos en sonido. ¿Qué es lo que nos dice esa imagen y cómo la podemos cambiar de algo visual a algo sonoro? Entonces no tiene un ritmo específico, no tiene notas específicas, no tiene ni siquiera instrumentos específicos, es una obra muy abierta. Lo único que yo al menos pido es que sea para 4 o más instrumentos. O sea, no importa cuáles sean, pero que sean 4 o más instrumentos los que la toquen. Tiene algunas detallitos ahí de dinámica, les llamamos, que es cuando hay ciertos volúmenes, de que en este momento este instrumento tiene que tocar más bajo, en este momento este instrumento tiene que tocar más alto, otras cuestiones más como de energía, como de volumen, ¿no? De intención del sonido, pero nada más. Todo lo demás es totalmente abierto y se improvisa en tiempo real basándonos en lo que se ve en las fotografías. Entonces en el video, cuando están viendo lo que tienen frente a ustedes, son las fotos, son las fotografías. Sí, son las fotografías. De hecho, en ese concierto también se proyectaron las fotografías mientras tocábamos. Creo que en el video no se alcanza a percibir bien por la luz del proyector, pero esa era la intención, que así como mientras estábamos tocando el público podría ver de dónde salía esta idea sonora de las fotos, ¿no? Wow, y en la descripción también de eso habla de la liberación. ¿Es la liberación como de qué? O sea, ¿está conectado a esto de que es improvisación o cómo? Buena pregunta. Hay 2 liberaciones de las que suelo hablar, y más en mis obras que son muy, ¿cómo le podemos decir? Como que tiene mucha característica de improvisación, mucha técnica improvisatoria, ¿no? Y esa es, uno, la liberación de la creatividad, la liberación de las ideas, ¿no? Como tú lo dices, eso tiene que ver con la improvisación, donde el compositor, en este caso yo, doy unos elementos mínimos, muy específicos, pero mínimos, para que tú puedas hacer que tu creatividad haga toda la demás obra, pues complete la obra, complete la composición. Entonces se hace una unión entre el compositor y el intérprete, ¿no? Entonces esa libertad a la hora de tocar, esa es una de las libertades de la que hablo. Pero hay otra libertad que tiene que ver con la libertad personal. Fíjate, yo veo a la hora de improvisar, además de como un proceso musical, de sonido, artístico, sí, pero también como un proceso catártico. Entonces, donde improvisar de una manera lo más libre posible te libera también personalmente. Estamos acostumbrados a todo el tiempo estar pensando en una estructura, estar pensando dentro de la caja, estar pensando dentro de un sistema ya creado, ya establecido, pues, y entre eso la música es eso, el arte es un sistema, o cuando nosotros venimos a este mundo ese sistema ya llevaba siglos. Sin embargo, el poder expandir ese sistema artístico, o en este caso musical, nosotros mismos, pues también nos libera a nivel personal, ¿no? Entonces son de esas 2 libertades de las que suelo hablar en este tipo de composiciones, ¿no? Y esa libertad, la segunda de la que hablé, tiene que ver con el taoísmo, que también menciona en otras de sus textos debajo de sus composiciones. Sí, así es, definitivamente. Es una de las grandes inspiraciones que tengo de esa filosofía taoísta, ¿no? El taoísmo filosófico, el cual es mi filosofía, de hecho, favorita, por así decirlo. O sea, yo me encontré mucho con ese pensamiento y que me ha servido mucho de inspiración para mis composiciones más, pues más contemporáneas, más experimentales, más libres, ¿no? Entonces sí, definitivamente el taoísmo está relacionado con ese tipo de libertad que menciono o que abordo, ¿no? Con mis obras. Súper interesante. ¿Cuáles son los principales aspectos con los que se identifica en el taoísmo filosófico? Buena pregunta. Es que es tan grande esa filosofía, pero tan grande, me voy a poner
no quiero sonar como muy pretencioso, pero es tan amplia por ser tan pequeña, por ser tan concisa, que te abre todo un panorama de una manera infinita. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno de las cosas más con las que más me identifico o más me encuentro es con la idea, con el concepto del vacío, con la idea de vaciarse, ¿no? De vaciar la mente, de vaciar la identidad, de vaciar todo lo que uno, todo lo que uno es o cree ser, vaciarlo, ¿no? Para poder encontrarse o expandirse más de lo que, llegar a ser más de lo que uno cree que es o de lo que uno cree que puede llegar a ser, ¿no? Entonces ese concepto de vacío para mí es una cosa tremenda, es romper con todos los estándares que se pueda, ¿no? Y son esos estándares a nivel social y esos estándares que uno se crea a nivel personal, pues, donde te das cuenta que todas las cosas va más allá de lo que tú puedas percibir, tú puedas pensar o tú puedas creer. Entonces ese concepto para mí es impresionante y es uno de los que más me identifico. Y otro es algo que se le llama Wu Wei, que es lo podemos traducir acción sin acción. Entonces no significa el no hacer nada, el no acción no se refiere como podríamos pensar acá de repente el no hacer nada en la pandemia, ¿no? Y quedarme ahí nada más viendo Netflix, ¿no? Sino no se refiere a eso, sino es algo más. El no hacer nada tiene que ver con el no hacer las cosas sin esfuerzo. O sea, fluir con las situaciones y ser lo suficientemente sabios como para poder identificar en qué momento es el adecuado para poder actuar. De lo que sea, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, ¿no? Entonces eso es el Wu Wei, la acción sin acción. Entonces para mí esas son de las cosas más fuertes que tiene el taoísmo y con las que más me identifico y que trato de plasmar en mis composiciones, ¿no? Sí, tiene mucho sentido porque todo, de lo que hablas sobre el taoísmo está conectado a lo que hablaba también de la liberación, porque al deshacernos de lo que nosotros creemos es nuestra realidad, es cuando podemos alcanzar nuevos cielos y poder expresarnos de maneras que nunca antes hubiéramos podido imaginarnos. Y pues por eso, sí me parece que tiene mucho sentido que sus obras más experimentales son las que estén más guiadas con eso. Que también, por ejemplo, me sorprendió mucho que me dijera que Inaguatable es una improvisación total, porque totalmente no me sonó a eso, o sea, sonaba como a un ejercicio bastante coordinado y a mí me agradó como se escucha. Entonces cuando dijo que era todo improvisado, no me puedo ni imaginar el talento y la visión musical y artística que tienen los participantes. Felicidades, la verdad. Gracias, pues qué buen oído tienes, porque qué bueno, o sea, le encontraste pies y cabeza, le encontraste un sentido, un seguimiento, y eso no es fácil, nuevamente, pues eso mismo, no es que no sea para cualquiera, porque no es que haya personas que no tengan la habilidad o la capacidad, no es eso, sino más bien, no todos estamos abiertos, o se está abierto, y más en ciertos momentos, a poder apreciar un tipo de música de ese tipo, pues, ¿no? Y si tú pudiste encontrar algo ahí, y ahora más con esto que menciono, encontrarle un sentido, pues bueno, que suave, eso es muy bueno, ¿no? Que se sigan expandiendo esos gustos musicales, ¿no? Y artísticos. Sí, y a nuestros escuchas les recomiendo mucho pues hacerlo, porque igual y a todos, hablando también un poquito de esto, me interesa mucho lo que habla Fabián sobre el taoísmo y así. Igual y a veces nosotros estamos como atascados en la rutina y en las reglas que nosotros nos imponemos, incluso en la música, y queremos una estructura musical repetitiva y predeterminada y siempre la misma, pero al escuchar estas piezas creo que es darnos la oportunidad de liberarnos poco a poco y alcanzar una felicidad y así, fluir con lo que es nuestra vida y ojalá ser más felices. O sea, siento que en esto de la música en serio podemos encontrar los pasitos para mejorar toda nuestra existencia. Entonces sí, a nuestros escuchas, por favor escuchen Inagotable y las demás piezas de Fabián. Y pues también quiero seguir con una que me interesó muchísimo, que es Kybalion. No sé si nos quiere hablar de esa también. Claro, bien, claro, con gusto. Kybalion es una pieza, una obra, en 4 partes. Y esas 4 partes están basadas en los primeros 4 capítulos
de un libro que se llama Kybalion, con el mismo nombre, y que se le atribuye, digo se le atribuye porque es un personaje que no se sabe tampoco siquiera si existió o no, el cual es Hermes Trismegisto, ¿no? Esta es una filosofía mística, es una filosofía también al igual como el taoísmo, que también se puede considerar como una filosofía mística definitivamente, pero que está más relacionada con la filosofía, con la actualidad que le llamamos como la filosofía New Age, ¿no? Todas estas ideas de las vibraciones, de vibrar alto y de que las conexiones con nosotros y con nuestros semejantes, entre otras cuestiones, las polaridades, entre otros aspectos, ¿no? Y un concepto muy importante es la alquimia, ¿no? A diferencia de la alquimia que podemos conocer, que era la alquimia, pues química, pues prácticamente que era transformar un material en otro, ¿no? Que era la antigua química, ¿no? Del pasado, la química mística, por así decirlo. Pero este libro se refiere más a una alquimia mental, a la transmutación de nuestro pensamiento, ¿no? Esta idea de que nosotros mismos, así como esa idea de poder cambiar un estado de la materia en otro o un material en otro, podemos cambiar también nuestros propios pensamientos de uno a otro, ¿no? Podemos viajar entre polos opuestos como más nos convenga, ¿no? Entonces es como esa sabiduría de la alquimia mental, ¿no? De poder saber llevar o sobrellevar las cosas y poder transmutar nuestros propios pensamientos. Entonces, pues tomo estos 4 primeros capítulos de este libro y pues trato de musicalizarlos desde mi perspectiva. Tiene una atmósfera como muy misteriosa, muy oscura, ¿no? Pareciera, ¿no? Pero mi intención no es como tampoco dar miedo, ¿no? Con eso, porque también comúnmente ese tipo de atmósfera se relaciona mucho con la música de los thrillers psicológicos o la música de terror, ¿no? De las películas de terror o de suspenso. Pero no, mi intención más que nada era generar una atmósfera muy misteriosa, sí, oscura, densa, pero también que mostrara esa idea de poder viajar entre un estado y otro mental, pues, ¿no? Entonces, por eso de repente tiene cosas muy agresivas, tiene cosas más tranquilas, tiene cosas muy locas, otras más relajadas, ¿no? Entonces, pues esa era mi idea prácticamente. Y tomo estos 4 primeros capítulos inspirados en este libro para hacerlos música, ¿no? Y esa es una de las piezas que dirijo, que de las que habláramos hace rato, ¿no? Wow, qué interesante. ¿Y cómo ha llegado a encontrarse con todas estas líneas de pensamiento? O sea, porque tienen como que medio una constante esta idea como de mover la mente y cambiar lo que nos rodea de alguna forma para, o sea, como sentirnos más libres, pero ¿cómo las encontró en un inicio? Buena pregunta, nunca me lo había preguntado. Creo que de cierta manera, bueno, sí, de cierta manera sí me lo había preguntado, pero es bien difícil encontrar la respuesta porque creo que tendría que meditarlo más. Pero yo creo que una tiene que ver yo creo que se le atribuye en una gran parte a mis padres. No a mis padres del todo, no de manera directa en decir, mira, te muestro esta filosofía, ¿no? Así como si fuera un pensamiento de una doctrina religiosa, ¿no? Donde pues creces con una cierta educación cultural, religiosa, por así decirlo, o no. Simplemente no de esa manera tan directa, sino que muchas cosas que ellos me decían y la educación que ellos me daban, de cierta manera empezaron a coincidir con cosas que yo había escuchado o empecé a escuchar por ejemplo, en algunas películas, ¿no? Películas que tenían que ver con pensamientos filosóficos, películas profundas, películas de motivación personal. Y de repente dije, oye, pues esto suena... Esta charla de motivación personal suena a algo que me decían mis papás. Afortunadamente tuve papás que siempre me motivaron y me instruyeron, creo, de lo mejor que pudieron. Entonces, de alguna manera, como que ya tenía ciertas cosas que encontraba yo, ¿cómo se dice? Que ya reconocía. Pero de repente me empecé a meter mucho en el pensamiento de las artes marciales. A mí siempre me gustaron las artes marciales. Nunca he hecho ni he estudiado artes marciales, pero siempre me gustaron y crecí mucho con las películas de ese tiempo de Bruce Lee, de Jean-Claude Van Damme,
entre otras de las personas que hacían, pues que hicieron famosas las artes marciales en América en ese tiempo. Entonces de repente me di cuenta que una de las filosofías en el Kung Fu, la más importante, era el taoísmo. Así es como lo encontré. Entonces después me di cuenta que el taoísmo era la filosofía detrás del símbolo del yin y el yang, ¿no? Este circulito que tiene por un lado negro y por otro lado blanco, ¿no? Entonces fue cuando me di cuenta de que, wow, o sea, sí hay un trasfondo muy profundo en esto. Y cuando me metí dije, mira, nada más, de aquí soy y esto creo que es lo que, o sea, me identifiqué muchas cosas. Más que decir, wow, me cambió la vida y nunca me había imaginado eso, más bien me reconocí con este pensamiento, pues, ¿no? Concordé con este pensamiento. Entonces es una de las que me ha llevado más que nada a conocer más acerca del taoísmo, ¿no? Y que eso me ha llevado a otro tipo de filosofías, y entre ese caso es la filosofía mística, me gusta la psicología, me gusta la idea, el concepto de la sombra, ¿no? De la sombra personal, esta metáfora de Jenkins y Mr. Hyde, pues que es prácticamente la metáfora de Hulk, ¿no? Esa idea del inconsciente que tenemos dentro y que cómo sale para apoderarse de uno y controlar, ¿no? Y también como esa duelo infinito entre nosotros y lo que consideramos como el mal que hay dentro de nosotros mismos, lo cual no existe, pero bueno, todo eso, ¿no? Entonces de alguna manera me he llevado una a otra, pero todo comenzó con el taoísmo y en las artes marciales y mis padres, de cierta manera. Oh, es interesante. Sí, como que todo lo guió de alguna forma hacia allá, curiosamente. Sí, y pues de cierta manera lo he llevado lo mejor que puedo, creo yo, o sea, lo mejor que he podido hacer en mis composiciones, en mi quehacer artístico, en mi proceso artístico y en mis clases. Trato de llevarlo en mi vida diaria, ¿no? Fluir con este pensamiento y pues es algo, mis alumnos siempre me dicen, maestro, cada vez que entro a su clase es algo me hace una explosión mental, ¿no? Entonces, pues de hecho la mayoría de mis clases termino dando, de cierta manera, al menos mis clases personales en guitarra, una gran parte es charla profunda, filosofar, y la otra pues obviamente son cuestiones técnicas, hablando de la música clásica y las personas que se quieren dedicar a eso, ¿no? Al arte y a la música clásica en específico. Entonces primero manejamos ese concepto, esas ideas, esos pensamientos, para poder tener un camino hacia qué es lo que queremos expresar en la música, pues. Porque si no reflexionamos sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre todos estos aspectos, pues entonces no tenemos nada para expresar a la hora de tocar, ¿no? Wow, en serio suenan sus clases geniales. Dijo que están abiertas como a gente matriculada de la UABC, ¿no? Santi y yo podríamos tomar alguna materia con usted si quisiéramos. Sí, de hecho sí, tiene toda la razón. Así es, están abiertas. De hecho, entre más pronto lo hagan mejor, porque son cupo limitado. Lo vamos a intentar. Igual el próximo semestre, porque ahorita ya andamos súper llenos, pero sí, me voy a preparar, porque no, tengo que meterme más en la música. Y ahorita mencionó que algunos personajes popularizaron las artes marciales de este lado del charco y así, y pues también lo hicieron que usted se familiarizara con las artes marciales. Porque en realidad Murray Schafer fue como la persona que lo introdujo a los paisajes sonoros que veo que usa en sus obras, o cómo fue que usted se empezó a familiarizar con eso. Sí, definitivamente. En la cuestión también, otro lado que me gusta mucho, y el cual pues llevo también algunos años explorando esa parte, es el concepto de paisajes sonoros. Este concepto pues fue uno de los precursores de la idea de paisajes sonoros, fue Murray Schafer. Es un compositor, pedagogo, músico, de cierta manera filósofo también de la música, lo considero, canadiense. Él sigue vivo todavía, y pues él introdujo un pensamiento a la música muy fuerte en el sentido de la escucha. De la escucha atenta del sonido, del ambiente de nuestro alrededor, por eso mismo se llama paisaje sonoro, ¿no? En donde, bueno, la música
te abre la percepción y el concepto en donde ya nada más la música no es quien la ejecuta, sino la música también es quien lo escucha, pues. O sea, la música no nada más lo hace el que toca, sino también la hace el que la escucha. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros cuando solemos hacer música lo hacemos de una manera intencionada, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos pues siempre manipulamos las cosas para poder ir hacia un fin específico. La naturaleza probablemente no haga eso. Entonces no lo hace, y si lo hace, no lo hace al menos como nosotros los seres humanos. Entonces la música no solamente está de una manera de quien la hace intencionadamente, sino el espectador puede encontrar música en cualquier lugar donde se encuentre. Por eso mismo es este precursor de la escucha atenta en los paisajes sonoros. Entonces a mí me gustó mucho esa misma idea también, y empecé a hacer ejercicios de escucha atenta de los paisajes, de lo que me rodea, al grado que, bueno, ahorita en la pandemia, desde que estamos haciendo el aislamiento, pues empecé a escuchar un montón de cosas que no había estado consciente en casa. Un paisaje sonoro, sonidos, se amplió mi percepción de una manera que no me esperaba. Y pues bueno, no pude hacer más. Inevitablemente tuve que dedicarme a grabar ciertos sonidos y para usarlos como material para hacer una obra con sonidos grabados, una composición electroacústica le llamamos, donde grabamos sonidos del ambiente o sonidos del alrededor, y bueno, ya los manipulamos en la computadora de cierta manera para crear un ambiente, un paisaje alterno, ¿no? Y pues bueno, gracias a eso hice un disco hace un par de meses que se llamó Home, Sonidos en Aislamiento, y el cual es eso, son los sonidos los cuales me volví más perceptivo desde que comenzó el aislamiento, la pandemia, y pues están totalmente dirigidos a los sonidos del hogar, ¿no? Wow. Sí, entonces buscaba como dibujar esta idea de los sonidos que hay en el hogar. Sí, imaginémonos así como el sonido, podemos, para tal vez que pueda ayudarnos a entenderlo un poco mejor, podría ser como si tomáramos una fotografía, o sea, capturamos algo visual, ¿no? Y sobre esa fotografía tú haces un collage. Tomas varias fotografías y las recortas, o las pintas, o las dibujas, o las rayas, y las intervienes y haces una fotografía nueva, por así decirlo. Con los elementos visuales que tenían todas esas fotografías, haces algo nuevo. Es algo similar, pero con el sonido. Capturas los sonidos del ambiente y los cortas en la computadora, ya los editas de manera digital, los pegas, alteras la velocidad, los haces más rápido, más lentos, los metes bajo ciertos sintetizadores que los sintetizan, los transforman, los manipulas de una manera en que generas un paisaje diferente con esos sonidos que tú habías capturado, ¿no? Previamente, ¿no? Wow, ok, qué tema tan interesante. ¿Cómo cuáles son ejemplos de sonidos que grabó? Algunos que grabé fueron... uno es... pues grabé casi todas las partes de aquí de la casa, ¿no? Desde adentro y afuera. Uno fueron la entrada, que fue... Tengo dos amigos caninos aquí enfrente. Oh. Y los grabé ladrando, los grabé olfateando el micrófono. También me grabé sacando la basura, ¿no? Los sonidos de la bolsa de plástico arrugándose cuando pues hago nudo la bolsa para sacar a la basura ya de afuera, ¿no? Grabé también el proceso de cuando estoy cocinando, ¿no? Cuando estoy picando la verdura, estoy picando la comida, cuando la pongo, cuando se cose con el aceite, ¿no? Ese sonidito, ¿no? Muy característico, ¿no? De cuando algo se está friendo. Sonidos de mi esposa haciendo compostaje acá atrás en el patio trasero que tenemos el huerto. Entonces esos sonidos de la composta, de la tierra, de cómo cruje la materia esta orgánica, ¿no?
También yo cuando, ahora sí que bañándome, ese sonido del agua cuando cae, ¿no? También cuando me estoy lavando los dientes, entre otras cosas, pues son todos esos sonidos característicos que tenemos día con día y no siempre estamos conscientes de ellos, ¿no? Sí, total. O sea, hasta ahorita que los empezó a listar, me puse a pensar en todas las cosas que hacen ruido alrededor de mí. No me había dado cuenta. Como que ya estaban en automático en mi cabeza. Ni los registraba. Sí, así es, y eso es algo que empezó a suceder, o sea, ya a partir de la pandemia, ya desde antes, pues con ciertos ejercicios, cual me tomaba el tiempo para escuchar y eso, pues ya había percibido algunas cosas, pero no se compara como estar todo el tiempo en casa, ¿no? O una gran parte en casa, ¿no? Donde ya empiezas a percibir otras cosas. Y eso me ha ayudado mucho pues para tener un proceso creativo diferente. Ahora me estoy desenvolviendo en esa área, en la idea de los paisajes sonoros, en los sonidos del hogar, y es algo que va a estar presente y que es parte del concepto de lo que voy a presentar dentro del Festival de Compositores y Artistas Sonoros, ¿no? De Baja California la siguiente semana. Oh, entonces va a salir en la próxima semana esta Home, del que nos habla. Pues está relacionada, no es exactamente ese disco, pero así como el disco se llama Sonidos en Aislamiento Home, esta obra se llama Home, ambientes sonoros asimilados. Está relacionado de cierta manera porque tiene que ver con los ambientes sonoros en el hogar. Y de hecho, esta presentación que voy a tener en el festival es una unión de prácticamente todo lo que he dicho, o lo que hemos hablado ahorita, ¿no? Desde la guitarra preparada que construimos durante la pandemia, desde la idea de grabar los sonidos del ambiente dentro de la casa, de la música electrónica que estoy haciendo ahora, jugando con el ruido de las señales de los sonidos electrónicos. Todo eso lo voy a unir en una presentación breve de 10-11 minutos, ¿no? Wow, este es el mejor comercial de toda la vida. Sí, pues va a ser toda una gran improvisación de principio a fin, esa presentación. No puedo esperar, la verdad. Ya lo quiero ver. Me aseguré de ¿Estamos escuchar. todos? Sí. Ok. No, adelante. Pues bueno, para ya ir como cerrando un poco aquí, no sé si tenga algún tip o algún consejo, algo que decirle al público que nos escucha. Un tip o un consejo podría ser, creo que más que consejo, creo que me atrevería a expresar que una de las cosas que nos puede ayudar en las situaciones en las que nos encontramos en la actualidad, incluyendo pandemia, incluyendo problemas sociales, incluyendo cualquier otra cosa que esté relacionada con la humanidad, creo que una de las cosas más importantes que nos ayudaría a que todo esto pudiera ser un poco mejor sería que fuéramos más perceptivos, que fuéramos más observadores hacia nosotros mismos y hacia lo que nos rodea, que estemos siempre abiertos y perceptivos al contexto de las cosas, de las circunstancias, y que eso sea el punto de partida para nuestras acciones, ya sea nuevamente en el aspecto social, en el aspecto personal, hasta en el aspecto artístico, ¿no? En el aspecto artístico es muy importante ahorita, pues relacionado a eso, ya que pues bueno, a veces pasa que pues es que digo, oye, es que yo quiero hacer esto, y yo vi a este artista que hace esto, o yo vi a esta persona que hace eso, pero no nos damos cuenta que nuestro contexto, nuestro alrededor, nuestras circunstancias en este preciso momento en el tiempo, tal vez no nos lo permiten, pues. Y terminamos frustrándonos, o terminamos echándole la culpa a nuestro alrededor porque no está en las circunstancias que nosotros quisiéramos. Entonces, creo que algo muy importante es estar conscientes de nuestro alrededor, estar abiertos al contexto para poder actuar de una manera más favorable y, ¿por qué no?, más gratificante para nosotros y lo que nos rodea, ¿no? Y pues obviamente entre esos está quedarnos en casa si es posible. Wow. Muy buenas palabras realmente. Sí, es un mensaje genial para
terminar nuestra entrevista. En serio, muchas gracias, Fabián, por contarnos. Sí, Fue mucho más gratificante de lo que creí. En serio. Y ya estaba emocionada. Gracias a ustedes, chicos, por la oportunidad, la invitación y la oportunidad de hablar, porque como se dan cuenta me encanta hablar, entonces y qué mejor compartir con personas como ustedes. Gracias. muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Igualmente. Entonces, gracias, escuchas, por hacer su trabajo de escucharnos. Y esto fue Estudiando.